es posible, y vamos a entregarle el tiempo a nuestro hermano, el licenciado Daniel Cúcaro. Y muchas gracias, hermano Cúcaro, por aceptar nuestra invitación. Adelante, el tiempo es tuyo. Es siempre un placer para mí compartir la palabra del Señor y estos mensajes con los hermanos, porque el tiempo es corto y la verdad que nos falta mucho todavía para comprender lo que el Señor nos quiere decir. Como adventistas hemos pasado por un proceso largo desde que nuestros pioneros allá por la década de 1830 comenzaron a predicar que Jesús venía. Ellos tuvieron algunas interpretaciones muy interesantes con respecto a las escrituras y a las profecías, y lamentablemente la profecía de la venida de Jesús en 1844 no se cumplió. Ellos habían diseñado un esquema profético que los llevaba al cumplimiento de profecías para su tiempo. O sea, si Jesús viene en 1844, todas las profecías tenían que cumplirse antes de 1844. No podía haber ninguna profecía para después de esa fecha. Y había algunas cosas que Elena de White entendió que no se iban a cumplir o que no estaban suficientemente explicadas por los pioneros, pero que no era necesario que se entendieran en ese tiempo porque eran para el futuro. Así que ella las dejó con mensajes escritos, pero que iban a ser entendidos en el futuro, no en ese tiempo. Probablemente Dios se lo dijo así. Yo quiero compartirles en esta reunión un par de esas profecías y explicarles qué es lo que realmente quiere decir. Vamos a ver. Esto es de una carta escrita en 1890. 1890. Ya habían pasado más de 40 años desde el chasco, 46 años. La interpretación de nuestros pioneros era que los toques de trompeta habían ocurrido a través de la historia. Cada trompeta simbolizaba un periodo de la historia pasada. Hasta la sexta trompeta eran movimientos históricos de distintos eventos que involucraban a un montón de pueblos, y a los romanos y a los ostrogodos y a los maometanos y al Imperio Otomano y etcétera, ¿no? Cada uno de esos toques de trompeta simbolizaban alguna de esos periodos históricos, que iban más o menos acompañados con los periodos de los 7 sellos. En el libro de Apocalipsis hay muchas veces el número 7, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 plagas. Y ellos habían interpretado que los periodos de las 7 iglesias eran eventos históricos, que los periodos de los 7 sellos eran eventos históricos que ya habían ocurrido, de las 7 trompetas también, que ya habían sonado 6. Lo interpretaban a su manera. El tema es que había algunos fallos allí que no se explicaban, porque las interpretaciones de las trompetas, por ejemplo, dejaban algunos huecos que no habían sido llenados con los eventos históricos, así que había que explicarlo. Pero como Jesús venía en 1844, ¿para qué nos vamos a poner a explicar tan detalladamente algo que ya pasó? Más o menos explicaban la superficie o la mayor parte, lo que se podía explicar ubicándolo en momentos de la historia, y después lo dejaban ahí, pasaban a la siguiente trompeta. Elena de White nunca se metió con ese tema,
los que sí estudiaron eran nuestros más grandes eruditos en historia, Jaime White, pero especialmente Uriah Smith, J.N. Andrews. Ellos estaban más abocados a eso. Elena White nunca cuestionó mucho eso, no siempre estaban de acuerdo, pero lo dejó pasar. Sin embargo, escribió algo que nos lo dejó para nosotros, para el futuro. El que tiene entendimiento entienda, y ese es un versículo de Daniel capítulo 12 que a mí realmente me conmueve, porque el Señor lo dijo en el sermón profético, Mateo capítulo 24, que para entender hay que ir al libro de Daniel y que Dios le da entendimiento a los que quieren entender, en el momento en el que es dable entenderlo. Daniel quería entender cosas y Dios le dice, pero no es necesario que lo entiendan. Porque, por ejemplo, en Daniel 12 le dice, tú te vas a morir, Daniel. Y que entiendas o no entiendas esto, no te va a cambiar nada. Déjalo para que los entendidos lo entiendan en el futuro, cuando llegue el tiempo. Jesús se lo dijo a los discípulos y los entendidos, los que estudiaron las profecías de Daniel, se dieron cuenta. Cuando llegó el tiempo de huir, ellos se dieron cuenta. Ahora, hay algo que está en el futuro y cada vez es un futuro más cercano al nuestro, que tiene que ver con los toques de las trompetas. Fíjense lo que dice Elena de White en esta carta. Yo la voy a leer, la podría leer de cualquier otro lado, pero como tengo el libro Eventos de los Últimos Días, lo voy a leer, está al inicio del capítulo 17, dice las 7 últimas plagas y los impíos. Capítulo 17, en el primer párrafo dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Esto es incuestionable. No dice solemnes eventos ocurrieron en el pasado, que ocurrieron obviamente, sino que dice ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Interesante esto, porque ella no dice sonará una trompeta o sonará la trompeta. Dice sonará una trompeta tras otra, con lo cual nos da la idea de que hay varias trompetas que van a sonar en orden, una tras otra. No nos está diciendo que van a sonar todas juntas como si estuvieran en una orquesta tocando una canción. No está diciendo eso, sino que dice, en el futuro sonarán una tras otra. Y después agrega, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Está poniendo en pie de igualdad dos cosas que ocurrirán. Una trompeta va a sonar a continuación de otra trompeta y luego que toquen las trompetas, una copa caerá, será derramada detrás de otra copa. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, si buscamos copas, hay montones de copas, y si buscamos trompetas, hay montones de sonidos de trompetas. Pero, si nosotros buscamos en la profecía, eso está emparentado con los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis y con el capítulo 16 de Apocalipsis. Capítulo 16 habla acerca de las copas que serán derramadas y el capítulo 8 y 9 habla de trompetas. Y en los dos casos el número de copas y el número de trompetas son iguales, son 7. Y en Apocalipsis, vamos a leerlo ahora a continuación,
Vamos a leer el capítulo 8 de Apocalipsis. Una trompeta suena a continuación de otra trompeta. Les voy a hablar de la interpretación que daban nuestros pioneros. Que no estoy en contra de esa interpretación, simplemente era la interpretación que ellos necesitaban para ese tiempo. Pero presten lo siguiente. Dice el versículo 8, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y algunos dirán, bueno, ¿qué simboliza esto? Por ahora, dejémoslo, en otro momento vamos a explicar. Es un silencio de expectación. Esto es lo que dice el comentario bíblico adventista. No invento nada yo. Esto dice el comentario bíblico adventista. Este silencio de media hora puede significar media hora profética, pero en la Biblia no hay media hora profética. O sea, el principio de profecía es día por año, no hora por mes, es día por año. Y acá habla de media hora. Entonces, el comentario bíblico adventista dice que esta media hora sugiere una expectación muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Un silencio. Bien, dice el versículo 2, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano de aquel ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. En estos versículos se nos está hablando de que cuando se abra el séptimo sello, los santos deben estar orando por lo que va a ocurrir. Que es el momento actual. En esta reunión hace unos minutos estábamos orando. No creo que estuviéramos orando con todo el fervor que se requiere para pasar las pruebas, porque no las tenemos todavía claras en nuestra cabeza. Pero tenemos que entender que se viene un tiempo terrible. Las trompetas están en íntima conexión con el día del juicio. En las fiestas ceremoniales, el único momento en que sonaban las trompetas era cuando estaban cerca el día del juicio, y era una advertencia para recordarle a la gente que estaba llegando el día del juicio. No se olviden, 10 días antes del día del juicio sonaban las trompetas, pongan las cosas en orden, tienen 10 días para poner las cosas en orden. Ese es el sonido de las trompetas durante 49 años, era así. En el año del jubileo, el año 50, las trompetas no sonaban 10 días antes. ¿Y por qué no? ¿No había que advertirle a la gente el año del jubileo? No. El año del jubileo las trompetas sonaban a la mañana del día de la expiación. ¿Por qué? Porque durante 49 años la gente no veía el perdón de sus pecados. Simplemente entraba el sacerdote, sacrificaba el animal, asperjaba adentro en el lugar santísimo, y cuando estaba el pueblo perdonado, el sacerdote salía. Pero la gente no veía rayos y centellas, ni eclipses, ni caída de fuego y granizo. No había nada de eso. No había ninguna manifestación. Entonces la gente durante esos 49 años tenía que creer por fe. Por eso le daban 10 días para prepararse. Ahora, en el año 50 no era por fe. En el año 50 veían el perdón de los pecados, de las deudas, perdón de las deudas, todo se perdonaba, las tierras se restituían, los esclavos quedaban libres. Entonces, todo el mundo, todos estaban esperando el año 50, no era necesario que le dijeran 10 días antes. No, ya estaban, hacía 49 años que estaban esperando ese día. Entonces sonaban a la mañana
y se producía el sacrificio, y luego a las 3 de la tarde se producía el sacrificio y entraba el sacerdote a pedir perdón por el pueblo, y cuando el sacerdote salía ya se restituían las tierras, etcétera, etcétera. Así que había dos formas de tocar la trompeta. 10 días antes, durante 49 años, y cuando ya estaban cerca del día del jubileo, a la mañana. Ese mismo día a la mañana. Así que seguimos leyendo. Versículo 5, 8.5, Daniel 8.5, Apocalipsis 8.5. El ángel tomó el incensario y lo arrojó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, ¿cuáles son los signos, las señales de que se está terminando el juicio? Esto: truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Esto es simbólico? Yo creo que no, que esto es literal. De hecho, lo que estamos viviendo nosotros en este momento de la historia se parece bastante. Hubo un terremoto, un gran terremoto. La Biblia, Jesús y los profetas anteriores, todos hablan de grandes terremotos y grandes desastres. Vamos a leerlo ahora. Versículo 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y en estos días de tantos incendios, la verdad que si esto no se parece a la profecía, no sé qué es lo que se parezca a las profecías, porque realmente esto tiene que llamarnos la atención. Y tiene que llamarnos la atención porque está profetizado que sea así. Elena de White vio esto. Hay un libro escrito por el pastor Mervyn Moore en 1997, copyright desde 1997, traducido al español en 1999. Este es el libro. La gran catástrofe. Mervyn Moore, impreso por la Casa Editora Sudamericana, acá en Argentina. La gran catástrofe. Y habla acerca de desastres naturales o desastres en la naturaleza que habrían de ocurrir y que estaban predichos por Elena de White y por otros profetas. Manuscritos liberados, tomo 11, página 361, dice así: en la noche yo estaba en una habitación, pero no en mi propia casa, Elena de White lo dice, era en una ciudad, no sé dónde, y escuché expresión tras expresión. Me incorporé rápidamente en mi cama y vi grandes bolas de fuego a través de la ventana. ¿Recuerdan lo que decía ahí la trompeta esa, la primera trompeta? Fuego y granizo. O sea, granizo, las bolas, como si fuera un granizo. Me incorporé rápidamente en mi cama y vi grandes bolas de fuego a través de mi ventana. Volaban chispas en forma de flechas y los edificios estaban siendo consumidos. En pocos minutos todos los edificios de la manzana estaban cayendo, mientras los gemidos luctuosos llegaban claramente a mis oídos. Clamé tratando de entender lo que estaba ocurriendo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi familia? Entonces desperté. Pero no podía determinar dónde estaba, pues me encontraba en otro lugar que no era mi hogar. Dije: Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué debo hacer? Una voz me dijo: no temas, nada te hará daño. No cabe duda de que Elena de White vio 2 visiones acerca de bolas de fuego que caían del cielo. Hay evidencias de 2 clases
que hacen que esto resulte muy claro. O sea, Dios no le dio una sola visión, sino dos visiones sobre bolas de fuego que nos hacen acordar de esta exacta profecía del toque de la primera trompeta. Recuerden, antes que comienzan a sonar las trompetas, un gran terremoto. Primera trompeta, bolas de fuego y granizo. Granizo, no piensen en granizo de hielo. Probablemente ella lo que relata como granizo, o lo que relatan ahí como granizo es porque es la forma de bola, como es el granizo, pero son de fuego, sangre, o sea, rojas. A veces cuando la Biblia dice sangre es porque es rojo, porque no necesariamente es sangre humana o de animales, no necesariamente, es rojo lo que ves, rojo. En esta semana hubo un río acá en Argentina totalmente contaminado. Contaminado, no saben quién, de qué forma se contaminó, pero estaban investigando porque el río se puso rojo. Yo me acordaba del Nilo en la primera plaga de Egipto. Todo el río era rojo, 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 rojo. Y los titulares de los diarios decían, un río como de sangre. Pero no, cuando analizaron el agua no tenía nada de sangre, eran todos elementos venenosos, desechos de alguna fábrica. Estaban buscando a ver quién tiró eso en el río y lo contaminó así, pero el río era rojo como de sangre. Bien, no es esto lo único que presenta Elena de White. Este libro es muy interesante, por favor, si lo pueden conseguir, es espectacular. Nos sitúa en el tiempo en el cual estamos viviendo ahora. Fue escrito en 1997, la mayoría son citas de Elena de White, pero tiene de otros profetas no adventistas. Hermanos, esto cuando yo estaba leyendo esto, ya lo compré hace muchos años, hace 25 años que lo compré. Cuando yo leía esto y leía algunas de las profecías de de profetas no adventistas y que decían lo mismo que Elena de White, decía, es evidente que Satanás tiene sus profetas y que Satanás los inspira a sus profetas para que digan profecías similares a las de la Biblia. Satanás conoce la Biblia mucho mejor que nosotros y él sabe lo que va a ocurrir. Por ejemplo, una de las catástrofes de las cuales habla este libro es la caída de un asteroide, lo menciona justamente que ya hace muchos años cayó un asteroide aquí en el planeta Tierra en 1918 o 1908, no, 1908, en una región que se llama Tunguska, en Siberia, en Rusia, y gracias a Dios no chocó contra el planeta Tierra, entró a la atmósfera, pero era tal la velocidad y la presión que estaba soportando ese asteroide que explotó en la atmósfera y se desparramó como un gran sonido, una bola de sonido y de fuego que explotó sobre el bosque ahí en Tunguska, en Rusia, en Siberia, ¿no? Hasta el día de hoy, se pueden ver los efectos de eso, porque todos los árboles del bosque están así, fueron volteados, pero todos los árboles de un bosque gigantesco, por el impacto sónico de la explosión de ese asteroide. No chocó contra el planeta Tierra, pero un desastre gigantesco, gracias a Dios en un área que no está poblada. Es un desierto en cuanto a la vida de gente. Sí, evidentemente había algunos animales, deben haber muerto,
Eso ocurrió en 1908. Y se conoció muchos años después porque Rusia siempre se ha caracterizado de mantener ocultas muchas cosas. Un día tendremos que hablar acerca de todas las cosas que se encontraron en Rusia y que los rusos, los soviéticos, se callaron, porque no les gusta transmitir información. Son países, China y Rusia, son países que guardan muchos secretos. Bueno, seguimos con el tema este del asteroide, que menciona ahí el libro La Gran Catástrofe del pastor Mervyn Moore. Y leamos el versículo 10, Apocalipsis 8:10. Perdón, 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Por la acción de qué? Por la acción de esta gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. ¿Cómo una montaña se va a caer al mar? Hay dos formas. O esa montaña es un volcán, explota y se derrama en el mar y produce un desastre. Algo así ya ocurrió. En 1883, si mal no recuerdo la fecha, pero es en la década de 1880, explotó en el Océano Pacífico, en una zona que se llama Java. Hay un archipiélago y en ese archipiélago había un volcán que explotó. El volcán se llamaba Krakatoa. Y durante varios días se oscureció el sol en toda esa zona y las cenizas de la explosión de ese volcán llegaron incluso a América del Sur, a América del Norte, a Asia, se dispersaron por todas partes del planeta, la temperatura bajó, hubo tsunamis por toda esa zona, murió mucha gente, fue en el mar. ¿Era esto? No, porque no hubo los sonidos de la primera trompeta, no había ocurrido. ¿Cuál es la segunda opción? Si no es un volcán, que podría ser un volcán, la otra opción es un asteroide del tamaño de una montaña. De hecho, han caído asteroides, todos los días caen meteoritos al planeta Tierra de distintos tamaños. Ha caído un asteroide muy grande hace muchos años, creo yo en la época del diluvio. La Biblia registra, no con la palabra asteroide, pero el libro de Génesis, capítulo 10, 11, está hablando de la descendencia de Noé. Si ustedes quieren, pueden buscarlo, vamos a leerlo. Seguramente esto nunca les llamó la atención, porque en general no se hablan de estas cosas en las iglesias, se hablan de otras cosas. Pero vamos a buscarlo, capítulo 11 de Génesis, cuando habla desde el versículo 10 en adelante las generaciones de Sem. No se las voy a leer porque lo pueden leer ustedes, todas las generaciones de Sem, lo que vivió Sem, su hijo, su nieto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero llegamos a el versículo 19. A ver.
Bueno, no lo encuentro. A ver. Bueno, decía, no lo encuentro ahora, lamentablemente. Uno de los descendientes de Sem, bueno, se los debo, no lo encuentro. Sí, no estaba en el capítulo 10, por eso no lo encontraba. Está en el capítulo, no estaba en el 11, estaba en el 10. Dice el versículo 25. Y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue partida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. El original dice, en algunas traducciones dicen fue repartida la tierra, y otras versiones dicen fue partida la tierra. A mí me gusta más la versión que dice fue partida la tierra, porque eso fue realmente lo que ocurrió. La tierra se partió, el continente americano se separó de Europa y el continente sudamericano se separó de África. ¿Y eso por qué? Por la caída de un asteroide que pegó en lo que hoy se conoce como el Golfo de México. Ese que Trump le quiere cambiar de nombre y le quiere poner el Golfo de América. Pero en ese lugar, en el Golfo de México, ahí cayó un asteroide. Por eso, si ustedes miran el mapa, Golfo de México tiene una forma bastante redondeada y la ciencia hizo investigaciones ahí y se dieron cuenta de que sí, evidentemente ahí había material de un asteroide que cayó hace miles de años. Yo entiendo que es el momento en el que nació Peleg, que su nombre quiere decir partición, algo que se rompió, que se partió. Lo que estoy diciendo también lo menciona acá, no estoy inventándolo, también lo menciona acá el pastor Mervyn Moore, acerca de ese Golfo de México que recibió el golpe de un asteroide, lo cual hizo que se partiera, América se separara de Europa y de África. ¿Por qué les comento todas estas cosas? Ustedes dirán, eso está en el futuro. Sí, está en el futuro. Siempre. Está en el futuro. Pero está en nuestro futuro. Nuestro futuro. Vamos a ver 2 minutos de una información. Gesser va a poner en pantalla. Les ruego que presten atención a lo que dice este hombre que está hablando y recuerden lo que decía segunda. Escuchamos. Normal hacerse planes a futuro, pero no más allá de 2027. Lo digo por otra de tus novelas, que a mí me encanta, Gok. Sí. Que, bueno, según has explicado en varias entrevistas, lo que cuentas en la novela es real, o tú has recibido esa información de que puede que un meteorito apocalíptico caiga en la Tierra en 2027. Por lo tanto, planes a futuro tampoco podemos hacer demasiados. Ojalá esté equivocado, pero sí, yo he recibido algunas informaciones por diferentes canales y caminos que apuntan hacia eso, es decir, que ojalá esté equivocado, que apuntan a que quizás en agosto del 27 un meteorito enorme, muy grande, más grande que el Everest, puede impactar en el océano Atlántico y provocar en 48 horas a 1.000 o 1.200 millones de muertos. La extinción.
prácticamente. No la extinción, pero algo muy grave. Y además provocar el oscurecimiento del Sol durante una serie de años, que sí sería un caos. ¿Se sabe si los gobiernos están trabajando ya en un plan antimeteoritos? ¿Tienes esa información o te ha llegado? No, sospecho que sí, y sospecho que lo saben. Bueno, no hace mucho tiempo NASA advirtió de que en el 2027 podía llegar un meteorito, que se estaban haciendo pruebas y una serie de cosas, ¿no? Ojalá esté equivocado. Esperemos que sí. Ojalá. Bien, si ustedes escucharon eso, alguien está diciendo que va a caer un asteroide. Él dice meteorito, pero el entrevistado dice es muy, muy grande. Y tengo información de varias fuentes que eso va a ocurrir. Esta entrevista es del año pasado. Pero si ustedes prestaron atención, en estos días, por todos lados están hablando de un asteroide que viene hacia el planeta Tierra. No en el 2027, sino dicen en el 2028, y podría llegar a impactar en la Tierra en el 2032. No lo sabemos. Pero sabemos que la palabra del Señor dice que del tamaño de una montaña va a caer en el mar. ¿Qué sabe este señor, Juan José Benítez? Él dice, de varias fuentes me lo han dicho. ¿Qué saben que no nos lo han dicho, que nos lo están diciendo en cuentagotas, para que no nos asustemos? Y no nos asustemos, porque Dios va a guardar a sus hijos. Pero los sonidos de las trompetas son así. Tienen que conmover al planeta Tierra, para que el planeta Tierra busque a Dios. En nuestra predicación anterior yo les hablé acerca de los ángeles y los incendios, y cómo mucha gente entendió lo que Dios les estaba diciendo. No se burlen de mí, el tiempo se les está terminando, no se burlen de mí. ¿Ustedes no se dan cuenta? Y nosotros, que somos los hijos de Dios, que tenemos su palabra, que tenemos a Elena de White como mensajera del Señor, miramos para otro lado, ignoramos todas estas cosas. Y decimos, no, falta todavía. ¿Cómo podemos decir falta todavía con todo lo que está pasando en el mundo? Claro, Satanás es muy, muy astuto. Impide que nosotros estudiemos estas cosas. Nos enfoca en otras cosas livianas, sin importancia, para que los eventos nos encuentren desapercibidos. Nosotros creemos que estamos en alguno de los años anteriores, de esos años de 49 años antes del jubileo. Creemos que estamos tal vez en el año 30, falta para el jubileo, falta tanto. Y de repente nos vamos a dar cuenta que no falta tanto. Hay una agenda que está implementando Donald Trump que conduce a un escenario muy parecido a la ley dominical. La estamos estudiando, estamos prestándole atención a esa Agenda 2025, a los postulados. ¿Sabemos quiénes están detrás? No sabemos nada, ni nos importa mucho. Pero hay una preparación que tenemos que hacer, porque Dios está llamando a sus hijos fieles a abandonar este letargo en el cual Satanás nos tiene sumidos, para que le digamos al mundo, prepárate porque Cristo viene. El mundo busca paz y no la encuentra. El mundo está desesperado, el mundo intuye, el Espíritu Santo de Dios está hablando a los corazones. La gente intuye que algo está pasando.
pero los que tienen que decirles lo que está pasando no lo dicen, porque tienen miedo, porque lo desconocen, porque no les importa, porque tienen sus propios problemas, porque no tienen urgencia, porque creen que todavía falta mucho tiempo. El día anterior a los incendios en Los Ángeles, toda la ciudad estaba durmiendo tranquilamente y amanecieron despreocupados sin saber que ese día la vida de ellos iba a cambiar. No lo sabían, no hubo advertencias. Los incendios comenzaron a las 10 de la mañana. Muchos se habían ido a sus trabajos y no pudieron volver a sus casas. Cuando volvieron, sus casas no existían ya. Hermano, ¿entiendes lo que el Señor te está diciendo? Ya no hay más tiempo. Vamos a ver el cumplimiento de estas profecías. Y en la próxima reunión vamos a hablar un poco más de otras de estas profecías, que tienen que ver con el desarrollo de eventos que ni siquiera podemos imaginar, pero a los cuales no les tenemos que tener miedo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nadie. Pero si tú no crees en Dios ahora, si tú no conoces al Padre, no vas a amar a su Hijo. Porque si no conoces el amor del Padre, no puedes entender un amor tan grande que está dispuesto a perdonarte todo lo malo que hayas hecho si tú te arrodillas arrepentido delante de Él. Mis hermanos, yo no tengo palabras suficientes para explicarles lo que viene. Por eso les recomiendo que lean estos libros. Eventos de los últimos días, La Gran Catástrofe y muchos otros libros, pero especialmente el libro que recomendaba Elena de White, la Biblia. Antes de fallecer, en su último sermón, ella dijo: hermanos, les recomiendo este libro. Yo también se los recomiendo. Pronto vendrá. Jesús ya viene. No tengas miedo. Viene a buscarte a ti porque te ama. A tu familia, a esa familia que tú amas, a ellos también. Pero si los amas, diles que el tiempo está terminando. El Señor les bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a terminar. Amén. Capítulo 426, Tengo paz. Si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Mi mal ha ocultado su rostro de mí, mas Cristo clavólo en la
cruz, perdón alcancé, su amor me salvó, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz, tengo paz con mi Dios, tengo paz con mi Dios. Señor, apresura el día final, las nubes partirse veré, vendrá el Señor, la trompeta oiré, gloria a Dios, hoy mi alma está en paz, tengo paz con mi Dios, tengo paz con mi Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar con Amén, una hermano. oración. Amén. Por favor, ciérranos con una oración. Gracias. Amén. Es lo más hermoso, ¿no, hermanos queridos? Sentir esa paz de parte del Padre Celestial y de su Hijo. Amado Señor, gracias por acompañarnos y guiarnos en esta reunión. Gracias por mostrarnos tu voluntad. Gracias por mostrarnos tu amor. Señor, guíanos. Danos el convencimiento de que vivimos en tiempos apocalípticos, de revelación, tiempos de preparación, tiempos de acercamiento y conocimiento de ti y de tu Hijo. Gracias, Padre, porque no merecemos nada y tú nos has dado todo. Nos ponemos en tus manos para hacer tu voluntad y no la nuestra, de la misma forma que lo hizo Jesús. En su santo nombre. Amén. 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 Bendiciones.